En este vídeo voy a explicar cuál es el próximo objetivo que tenemos, que es probar el resultado más importante del tema y, en mi opinión, probablemente el resultado más importante de la asignatura. Nuestro próximo objetivo es probar que todo espacio vectorial es isomorfo a k a la n para algún n natural. ¿Vale? Si queréis todo espacio vectorial distinto del cero. Vale, entonces, ¿esto qué va a significar? Pues va a significar que ya conocemos todos los espacios vectoriales. Todos son como uno de estos. En particular, lo que suceda en los espacios K a la n, que no se resultan abstractos, o por lo menos no tan abstractos, ¿no? Por lo menos cuando cuando n es 2 y k es r, es el plano que estáis acostumbrados a ver. Cuando k es r y n es igual a 3 es el espacio. Pues bien, si un teorema es cierto para cualquier k a la n, que todo espacio vectorial sea isomorfo a uno de estos, quiere decir que va a ser cierto para cualquier espacio vectorial V. De hecho, a la hora de hacer cualquier problema sobre espacios vectoriales, lo que os aconsejo siempre es, si no sabéis cómo hacerlo de entrada, tenéis un problema sobre un espacio vectorial V, pues lo que os aconsejo, si no sabéis hacerlo directamente, es pensar qué sucede cuando V es R2, pensar qué sucede cuando V es R3, y si en esos casos es cierto, probablemente vaya a ser cierto en general. Ahora puedo decir más. Ahora puedo decir que si veis que un resultado es cierto para cualquier k a la n, como cualquier espacio vectorial va a ser isomorfo a algún k a la n, pues lo que sea cierto para k a la n va a ser cierto para cualquier espacio vectorial V. Y este es el motivo por el cual esta asignatura es menos abstracta de lo que pueda parecer. En R2 y R3 se puede ver qué es lo que sucede, se puede dibujar, y en el fondo lo que sucede en R2 y lo que sucede en R3 va a suceder en cualquier espacio vectorial V. El motivo es... quiero decir, la clave para que eso suceda es esto, que cualquier espacio vectorial es isomorfo a uno de estos. Es decir, espacios vectoriales hay muy pocos. ¿Cuáles son los espacios vectoriales? Salvo isomorfismo. ¿Vale? Como dije en el tema anterior, el concepto más importante para ver cómo es un espacio vectorial es su dimensión. Hay espacios vectoriales de dimensión 1, 2, 3, etc. ¿Y cuántos espacios vectoriales hay? De dimensión 1, pues estamos diciendo que cualquiera es isomorfo a K. De dimensión 2, estamos diciendo que cualquiera es isomorfo a K a la 2. De dimensión 3, estamos diciendo que cualquiera es isomorfo a K a la 3, etc. Conocemos todos los espacios vectoriales. Esto es algo que para nada hay que dar por hecho en una estructura algebraica, es decir, en grupos, que es una estructura que a primera vista os puede parecer más sencilla porque hay menos axiomas, ¿no? Pues sin embargo, precisamente el hecho de que en un espacio vectorial tengamos muchísimos axiomas, pues tiene consecuencias fuertes. Tiene como consecuencia que hay muy pocas operaciones que cumplan todas esas propiedades. Este teorema que digo que queremos probar, que todo espacio vectorial es isomorfo a algún k a la n, nos dice que, dada una dimensión,
solo hay una forma de definir la tabla de sumar y la tabla de multiplicar por un escalar para que se cumplan todos los axiomas de espacio vectorial. En cambio, ¿cuántos grupos hay? En grupos, el invariante más parecido al de dimensión en un espacio vectorial es el de cardinal. En cierto modo, vamos a pensar en grupos de cardinal 2 a la 1, de cardinal 2, de cardinal 2 a la 2, de cardinal 2 a la 3, de cardinal 2 a la 4, que en cierto modo es lo más parecido en grupos a espacios de dimensión 1, de dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4. ¿Cuántos hay? Vale, pues hasta aquí sí que se conocen todos. ¿Vale? Y de hecho hasta 2 a la 8 o 2 a la 9. Vale, pues aquí voy a poner cuántos hay. Vale, a ver. La primera columna es el cardinal, cuántos grupos hay de cada cardinal. Y en la segunda columna lo que voy a poner es el número de grupos de este cardinal. Vale, vamos con... ¿Cuántos grupos hay de cardinal 2? Bueno, pues en segundo veréis que hay solo uno, que es el z sobre 2z, que conocéis de matemática básica. En un vídeo anterior definí otro grupo de cardinal 2, pero mencioné que era isomorfo a z sobre 2z. ¿Vale? Aquí también número de grupos de este cardinal, salvo isomorfismo. Vale, entonces de cardinal 2 también es sencillo. Solo z sobre 2z. Lo veréis en segundo. De cardinal 2 ya se puede ver que hay 2. De cardinal 2 al cubo se puede ver que hay 5. Hasta aquí lo veréis en segundo. De cardinal 2 a la 4. Esto ya no se ve en todo el grado, pero se conoce que hay 15, 16, no me acuerdo exactamente, algo así. Vale, y se conocen todos los grupos de orden potencia de 2 hasta 2, no sé exactamente, hasta 2 a la 10, quizás, algo así, pero ya estas cantidades son, ¿vale? Es decir, el número de grupos crece de forma exponencial. De orden 2 a la 8, no sé cuántos hay, pero probablemente haya más de 2 a la 7. Y si no son de orden 2 a la 8, serán de orden 2 a la 9. Vale, es decir, fijaros, ¿no? Por ejemplo, este 2 a la 8 es... ¿Cuánto es? Es 1028, me parece, ¿no? Bueno, pues de este orden se pueden formar miles o millones de tablas de sumar o de multiplicar, según queráis verlo, que nos dan estructura de grupo. Es decir, así como los espacios vectoriales son muy sencillos, solo hay uno para cada dimensión, grupos, a poco que vayamos aumentando el orden, hay muchísimos. Muchísimos distintos entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que en espacios vectoriales se puede ver. Y lo que se ve en un espacio vectorial concreto es probable que pasen todos. Vale, pues en grupos para nada es así. Grupos sí que son realmente abstractos y algo que sea cierto en un grupo probablemente no vaya a ser cierto en otros grupos. Por eso es más complicado estudiar los grupos que los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales pronto veremos en esta misma sección cuáles son todos, que todos son isomorfos a un k a la n. Los grupos de orden 2 a la 10 ni siquiera se conocen. Los grupos de orden 2 a la 11, 2 a la 12, ni siquiera se conocen. No se conocen cuáles son todos los grupos finitos, por ejemplo.